Dice el libro de Marcos, capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Y él hizo esta declaración en medio de una circunstancia, en medio de un momento no muy lindo, sino que miró fijamente a ese necesitado y le dijo: para los hombres es imposible. Hay cosas que para nosotros son imposibles. Hay cosas que para nosotros es muy difícil llegar humanamente hablando. Por eso le dijo: para el hombre es imposible, para Dios no. Para Dios no. Y sabe que algo imposible es aquello que no puede ser. Es algo que es imposible que sea, que no puede ocurrir, que no puede realizarse. La palabra imposible, yo quiero decirle algo, se aplica exclusivamente del cielo para abajo, para los hombres, pero no para nuestro Dios. Para nuestro Dios no existe la palabra imposible. Les vuelvo a repetir, algo imposible es aquello que no puede ser, que no puede ocurrir, que no puede realizarse. Algo que está exclusivamente aplicado del cielo para abajo. Y es por eso que del cielo para abajo nosotros necesitamos a nuestro Dios, porque para el hombre es imposible, mas para Dios no, dice la palabra. Entonces, como yo soy limitado y para alguien que es imposible las cosas, necesito involucrar a Dios en mi vida. Necesito involucrar al Espíritu Santo, al que me va a guiar a que todas las cosas sean posibles. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en cosas imposibles. Y hay una realidad del cielo para abajo que tal vez en nuestras vidas nos han dicho en algún momento, alguna vez, que hay cosas que no son para nosotros, que no se pueden cambiar, que no se pueden revertir, que es imposible que se puedan realizar. Y a veces nos han dicho tantas veces, pero tantas veces nos repitieron, que eso se volvió como una forma de vida. Eso se volvió como un lema para nosotros. Se incorporó en nuestro interior, se incorporó en nuestra mente. Allí pareciera que de tantas veces que el hombre le repite al hombre que es imposible, que no se pueden realizar, que no se pueden cambiar, y de tantas veces repetir y repetir, en muchas ocasiones se nos formó como parámetros mentales, donde sabemos que tenemos un límite, que llegamos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque sabemos que desde ese límite para allá es imposible. Porque un día nos dijeron, porque un día nos repitieron, porque un día nos declararon y asimilamos esa declaración. Entonces sabemos, no, hasta acá puedo llegar. Lo de acá para allá es para otra gente, para los que tienen capacidades, para los que tal vez tuvieron más suerte en la vida. Así es como Satanás muchas veces logra enfrascarnos, encerrarnos, atarnos y maldecirnos. Y no nos damos cuenta que dentro nuestro hay habilidades, que dentro nuestro hay un potencial, que dentro nuestro hay dones y hay talentos, pero que no se despiertan, no pueden ponerse en práctica. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese parámetro mental, ese hasta ahí nomás se puede. Y yo creo que el Espíritu Santo en este tiempo está golpeando nuestras puertas, está golpeando nuestro corazón, está apurado porque tengamos una relación con Él. ¿Para qué? Para que todo ese potencial que está dentro nuestro se despierte. ¡Aleluya! Se despierte. Y que ya no tengamos límites. Por ejemplo, quiero dar 2 o 3 ejemplos claros en la Biblia. Dice Éxodo 15:26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído, fíjense,
El oído, dice, dieres oídos a esta parte, que le entreguemos al Señor. ¿A dónde? A sus mandamientos. A sus mandamientos. El problema es que mucho tiempo le dimos oído a lo que nos limita, a lo que nos dijeron una vez, por la experiencia del que nos dijo, por lo que le pasó una vez. Entonces te dijeron: no, por mi experiencia yo te cuento esto, es imposible, no vas a llegar. Los otros días, aún pasa en el ambiente evangélico, los otros días uno de los chicos aquí estaban queriendo hacer tipo un evento, y llamaron a alguien y le preguntaron si era posible traer o ver a tal artista cristiano. Y le dijeron: no, no sabes, es imposible, es imposible, no se puede, no sabes lo que es hacer eso. Así que imagínense en el ambiente no cristiano. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere enfrascarte. El enemigo quiere tenerte allí atado. La Biblia dice que en aquel tiempo, dice en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo será quitada, dice, la carga de tu cerviz, y a causa, dice, de la unción se va a podrir el yugo de la esclavitud. Y está hablando de este tiempo. La muerte de Jesucristo, la sangre de Cristo, ¿a qué vino? A romper esos parámetros, a quebrar esos yugos, a decirnos que se puede. Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y por eso la Biblia dice: si dieres tu oído. Hoy, en este tiempo, nosotros con libertad podemos darle el oído al Señor y creerle a la palabra. Entonces, fíjese, dice: ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Dios tu sanador. Solo en un área está hablando, en la salud. Allí nomás tenemos una palabra de libertad, una palabra que nos habla a nosotros que podemos ser libres de cualquier enfermedad, que por la fe podemos ser libres. Hay una condición, o sea, esto desencadena algo. Este es el desencadenante de agarrar mi oído y prestar atención a lo que Él quiere hablarme. Allí se desencadena este beneficio, este milagro para nosotros. Esto que tal vez para la ciencia es imposible, pero para Él nada es imposible. Dice también la Biblia en el libro de Ageo, yo voy a leer 3 ejemplos. En el libro de Ageo, capítulo 2, verso 8: mía es la plata, dice, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Él puede sacarte de cualquier tiempo de escasez. Solo vamos a darle el oído a sus mandamientos, a sus estatutos, porque Él es el dueño de todas las cosas. Pero pastor, pero si el ministro dijo aquello y el presidente dijo esto y estamos viviendo un tiempo de crisis. Él es el dueño del planeta. Él es el dueño del universo. Y el dueño del universo dice: mía es la plata y mío es el oro. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Voy a leer estos 3 pasajes. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tal vez necesitas un abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Tal vez están obrando en contra de tu vida. Jesucristo es justo y Él es abogado. Entonces, si vemos que obran en contra de nuestras vidas, no te preocupes. Él es fiel y justo en establecer su justicia. Él es tu abogado. Por eso dice: no pequen. Si están obrando en contra de tu vida, no te preocupes, porque ¿qué es lo que tendemos nosotros a hacer cuando obran en contra nuestra? A enojarnos, a reaccionar, a tratar de pagarle con la misma moneda, porque es lo que hemos aprendido. Entonces, para que no peques, dice, para que no peques, y si hubieses pecado, dice, hay un abogado en el cielo. Hay un abogado en el cielo. Y dice: Jesucristo es el justo. Amén. Entonces, lo que es imposible para usted y para mí, para Él nada es imposible. Dice Mateo capítulo 6, verso 8: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
podemos recibir. Aunque otros te dicen que es imposible, Dios sabe tu necesidad y la mía. Él está esperando de nosotros que comencemos a decirle: Señor, conoces mi necesidad. Sabe que el enemigo, a través de la historia, y aún podemos ver en la palabra, siempre ha sido un matafe. Siempre ha tratado de matar la fe, y generalmente él no va a venir en persona, sino que él usa personas. Usa personas. El enemigo es especialista en enviar a sus súbditos, los espíritus, los ángeles caídos, a que busquen una rodilla endeble, a que busquen a alguien que está débil en la fe o que no conozca a Cristo. Porque ellos son espíritus, como dice la Biblia, no se los puede tocar a los ángeles caídos, son demonios. Y buscan un cuerpo donde personificarse, donde expresar la tarea que tienen aquí en la tierra. Y sabe que muchas veces están los que quieren matar tu fe. Entonces quieren desanimarte, quieren robarte el sueño, quieren robarte la bendición. Y comienzan allí a usar a los que tienen la rodilla endeble, o sea, a los débiles en la fe, pero también a los que no conocen a Cristo. No vas a poder, es imposible, no vas a llegar, no te va a resultar. ¿Sabe que estaba meditando en el pasaje de 1 Samuel 17:33, la historia de David, un pasaje conocido? Y David tenía una convicción en su interior. A pesar de que él nunca estuvo en el campo de batalla, había algo en su interior, y eso es fe, que le decía: lo vas a lograr. Había algo que lo hacía enfurecer, lo hacía provocar a una ira santa, porque veía una injusticia. Veía cómo un solo hombre hacía 40 días y 40 noches que estaba instigando al pueblo del Señor, que estaba provocando y que lo estaba atemorizando. No había uno del ejército que pueda levantarse. Sin embargo, la Biblia dice, usted conoce la historia de David, que él fue para una determinada tarea según los hombres, pero Dios estaba preparando el camino. Así es cuando Dios prepara el camino. Y llegó a ese lugar y vio todo ese problema, todo lo que estaba ocurriendo, y él tomó esa decisión de ir. Él dijo: Dios está conmigo. Porque cuando tenemos esa relación con el Espíritu, esa convicción de que Dios está con nosotros, no hay quien nos detenga. Podemos estar pasando los peores momentos, pero jamás podrán matar nuestra fe y nuestra convicción. Y eso es lo que nos renueva, eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos saca de los peores momentos. La relación con el Espíritu, el no descuidar nuestra comunión con Él, que era algo propio de David. Pero la Biblia dice que allí, cuando él estaba a punto de entrar al campo de batalla, dice 1 Samuel 17:33, Saúl, que era el líder de aquella nación, él le dice algo muy por en contra de lo que Dios quería hacer. Él le dice: no podrás ir tú contra aquel filisteo, no vas a poder pelear con él, tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y vio la apariencia. Él le dijo: no vas a poder ir, no tenés la misma experiencia en la guerra. Eso se llama matar la fe. No vas a poder hacerlo, no vas a lograr terminar tus estudios, no vas a poner ese negocio, no vas a poder crecer. ¿No te das cuenta que es imposible crecer en tiempos de crisis? ¿No te das cuenta que no te va a resultar cuando tuviste experiencia en esto, en aquello, en lo otro? Yo quiero decirle algo: Jesucristo vino a romper con toda maldición sobre nosotros. Jesucristo vino a pagar un precio, y nosotros no tenemos por qué pisotear esa sangre, porque esa sangre nos hizo libres. Esa sangre nos dice en esta noche que para nosotros es imposible, pero para Dios no. Para Dios no. Amén. Lo primero, yo necesito prepararme para que nada me sea imposible. Usted y yo tenemos que prepararnos. Así que la palabra nos manda a hablar con Dios, a poder plantearle la situación, a decirle a Dios que hay algo que para nosotros es difícil, pero sabiendo que para Él no es difícil. Y yo creo que podríamos decirle en cada circunstancia a Dios más o menos así: decirle: Señor, yo no lo puedo hacer, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la suficiente capacidad como para realizar esta o esta tarea, para poder avanzar en esta área, para poder crecer en la otra, para poder llevar adelante esto, aquello, lo otro. Pero yo sé por tu palabra que lo que es imposible para mí, para ti no es nada imposible.
Eso se llama hablar con Dios, eso se llama orar. Por eso, mire, dice Mateo 21, verso 21, dice: respondiendo Jesús le dijo, y le dice algo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis, ¿cómo? Hablando con Dios, orando. En oración, creyendo, lo vas a recibir. La Biblia dice que no tenemos que dejar de orar, que tenemos que creer. Esa es la clave. Pero que también no desmayar. La parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor quiere enseñarnos allí. Él dice la necesidad de orar sin desmayar, de clamar, de no darnos por vencido. ¿Qué es más fácil? ¿Pelear con nuestras fuerzas, frustrarnos, salir derrotados, avergonzados, o entrar en un tiempo de oración, de búsqueda, de clamor y ver cómo la mano de Dios se mueve? ¿Qué es más fácil? Ahí está a veces al revés nuestra ecuación espiritual. Vamos primero con la fuerza, vamos primero con la razón, con el intelecto, con la experiencia, y ¡pum!, chocamos contra la pared, nos frustramos y decimos: cierto que es imposible. Pero si logramos combinar estas cosas que se llaman oración, fe, clamor, pero por sobre todas las cosas no desmayar, así como la viuda que insistía, ese juez injusto, ¿cómo Dios no lo va a hacer con nosotros? Acuérdese de la ecuación espiritual: más búsqueda, más oración, más tiempo con Él, menos esfuerzo. Menos búsqueda, menos oración. Hay que añadir más fuerza a las cosas. Como el leñador, ¿se acuerdan? Que le quedó el filo, el hacha le quedó tan mellada que no podía echar nada. Se olvidó de afilar el hacha. Y usted y yo tenemos una manera de afilar nuestra hacha espiritual para vencer, y es en el secreto. Es allí clamando, orando, ayunando, haciendo votos, pero también orar sin desmayar. ¡Aleluya! Sin desmayar. Y tal vez vas a ver que la situación no se vuelve a tu favor. Seguir y seguir y seguir. Yo me imagino en la parábola de la viuda y el juez injusto, como todo momento de batalla. Vio que hay un momento en la batalla en el que parece que estamos o iguales o retrocediendo, o que no vemos mejoría en cualquier área que podamos hablar, en lo familiar, en lo económico, en la salud. Hay un área, parece, en que estamos nomás allí, pero no vemos avances. Pero la Biblia dice: resistid al diablo y éste huirá de vosotros, dice la palabra. Amén. Resistencia, es una carrera de resistencia. ¿Cuántos días luchó Daniel allí por una respuesta de Dios? Y se ve que era una respuesta importante, porque los cielos estaban cerrados. Y el pasaje dice que fueron 21 días donde se produjo una lucha en los cielos. Hubo una lucha allí en los cielos, y comenzaron a haber serios problemas hasta que llegó la oración de Daniel y hasta que Dios envió la respuesta. Yo quiero decirte algo: hasta que Dios te dé la respuesta, no desmayes. Hasta que Dios te dé la respuesta. Tal vez te digan: ya no ores, es imposible. Como cuando le dijeron: maestro, ya no molestes al maestro, le dijeron. Tranquilo, dijo, no está muerta sino duerme. Por eso, aunque te digan ya no hay manera, ya es tiempo que dejes, resiste. La Biblia dice 21 días. Pero cuando vino la respuesta, dice la Biblia que Dios le hizo saber lo que había de venir al pueblo, porque lo que Dios quería hablarle era para esos días. Y yo creo que Dios nos va a hablar a todos nosotros. Amén. Dice el Salmo 40, verso 1, que es lo que muchas veces nos falta a muchos de nosotros. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo esperó al Señor? Pacientemente. ¿Sabe que la paciencia es un fruto del Espíritu? Y sabe que con la paciencia podemos conquistar grandes cosas. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo
de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Cuántas veces no dijimos, ya Dios no quiere hacer nada conmigo? Seguramente que Dios no quiere nada conmigo. Seguramente ya Dios no va a responder. ¿Será que era de Dios? Son las preguntas que a veces nos hacemos. Pero el problema es que no nos animamos a esperar. No queremos desarrollar ese fruto que se llama paciencia. Usted ni se imagina las cosas grandes que podemos conquistar. Usted ni se imagina los enemigos que podemos destruir. Con paciencia, esperando en el Señor. Vas a ver cómo Dios hace justicia con tus enemigos, con los que se burlaron, con los que se enojaron, con los que calumniaron. Con paciencia condenamos al enemigo. ¿Sabe qué dice Lamentaciones 3:25? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Termino con esto. Dice Santiago, márquelo en su Biblia, 5:7 al 8. Nos enseña este pasaje cómo debemos esperar en el Señor. Dice que hay un tiempo para sembrar, porque habla de un labrador, está hablando de la labranza. Hay un tiempo para sembrar. ¿Qué es lo que tenemos que sembrar en ese tiempo? Orar, clamar, hacer votos, ayunar, no desmayar. Eso es siembra. Pacientemente hacerlo. Dice, así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Dice, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, dice. Y mientras tenemos paciencia, ¿qué es lo que se afirma? Se afianza, se pone fuerte nuestro corazón. Dice, la venida del Señor está cerca, dice al final. Y lo último, dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarme porque puedo orar, porque puedo leer la palabra, porque puedo confiar en Él. Debe ser un deleite, debe ser un gozo. No tener la actitud incorrecta de decir, ay, bueno, ¿cuándo Dios me va a contestar? Ay, pero estoy cansado de orar. Ay, ya no sé qué hacer. Y a veces tenemos más quejas que alabanzas a nuestro Dios, más reniegos que alabanzas a nuestro Dios. Y la palabra es clara. Tu oído debe inclinarse a lo que Él dice. Y Él dice, deleítate, deleítate, deleítate. Porque cuando tenemos deleite en Él, dice, Él mismo va a conceder las peticiones que hay en nuestro corazón. ¿Sabe que la palabra deleitar o deleite significa satisfacción, gozo? Es decir, que para recibir las peticiones del corazón tengo que encontrar mi gozo y mi satisfacción en el deporte, en el estudio, en el trabajo, ¿no? En Dios, no en lo que estoy pidiendo. Y le explico algo, porque a veces queremos, diría soltero, quiero casarme. Comienza a orar y dice, quiero que sea rubia, de ojos celestes, que tenga esto, y comienza a pedir. Y el deleite está en la rubia de ojos celestes, no en el Señor. Entonces se la va a pasar orando toda la vida, porque el deleite, el gozo y la satisfacción deben estar en Cristo. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos, su justicia, y la rubia de ojos celestes vendrá por añadidura. ¿Me entienden? Vendrá por añadidura. Y quiero que mi auto sea así, que tenga esto y le pueda poner aquello. Y resulta que está más preocupado, pone toda su fuerza, sus pensamientos están allí. Y cuando me siente a manejar, y cuando salga, y cuando tenga que viajar, y nos olvidamos de deleitarnos en el que te va a dar. Nos olvidamos de deleitarnos en el que nos va a dar. Y cuando nos aprendemos a deleitarnos, a encontrar satisfacción y gozo en el que nos va a dar, Él mismo concede las peticiones del corazón. Es por eso que cuando yo me ocupe de Él, Él se ocupará de lo mío. ¿Y sabe por qué muchas veces escuché a muchos cristianos renegar de esta frase? Porque estuvieron siempre pensando en lo que podían recibir y no ocupándose de verdad en lo que Dios les pidió que hagan. Entonces terminaron renegando. Sí, al final me ocupé y no pasó nada. No, porque tu deleite estuvo en el lugar equivocado. Y si no
lean la historia de Jacob, siguió insistiendo. Le dieron una y dijo, no importa, trabajo todo el tiempo por la otra. Pero el deleite estaba en el Señor. Y si no, lean lo que Jacob siguió esperando en el Señor. A veces tenemos mal enfocado el deleite. Y quiero una casa así, así, Señor. Y le pedimos al Señor, y está bien, hay que pedirle, porque a Él tenemos que pedirle. Pero resulta que luego nos pasamos la vida soñando de cómo será, de cómo lo vamos a hacer, y nos olvidamos de deleitarnos en Él. Cuando nos deleitamos en Él y nos ocupamos de Él, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos te des cuenta, vamos a tener la bendición delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos. Pero el problema está allí, que estamos más preocupados por lo que vamos a recibir que en deleitarnos en el que nos tiene que dar todas las cosas. El Salmo 144, verso 15, dice algo tremendo. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ese debe ser nuestro deleite, saber que Él es nuestro Dios. Yo quiero decirte, la casa, el auto, el sueldo, el buen trabajo, el marido, la mujer, van a venir solos. Y dígame si no le pasa. Cuando a veces el Señor pone, me pasa porque a veces Dios pone proyectos en mi espíritu. Y aprendí que cuando Él pone un proyecto y yo salgo corriendo desesperado a ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver, de qué manera podemos encarar. Se tarda tanto porque Dios trata con mi corazón hasta que descanso y le digo, Señor, me voy a deleitar en vos, voy a esperar pacientemente. Y ahí es cuando se aceleran los pasos del Señor, porque Dios, que nos conoce a todos nosotros y que conoce las intenciones de nuestro corazón, sabe cómo, cuándo y dónde darnos. Entonces yo quiero enseñarles algo y dejar algo bien claro esta noche. ¿Tenemos grandes sueños? Claro que tenemos. Yo quiero decirte algo. Vamos a deleitarnos en Dios. Vamos a deleitarnos en Él. Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón.